Muy buenas noches a todos. Les mando un abrazo muy grande en este día, en la presencia de nuestro Dios. Quiero empezar en esta noche simplemente diciéndoles que estamos a 15 días, 2 semanas, 15 días de nuestro regreso a Bogotá y estén orando por nosotros. Tuvimos un percance esta semana con unos papeles que nos están pidiendo del FBI. Imagínate, quieren récords criminales del FBI y bueno, necesitamos un milagro en esa situación. Estamos creyendo, no estamos retrocediendo, estamos creyendo por un milagro en esos papeles para poder ya estar ahí con ustedes en 15 días. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 4. Espero que hayas traído tu Biblia en esta noche. Es muy importante que traigas tu Biblia a la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios. Yo sé que estamos con la familia, la lluvia, el frío, quizás, ¿verdad? Las bolsas, las mochilas, pero muy importante que traigas tu Biblia a la iglesia. Así que Nehemías capítulo 4, si tienen sus Biblias, había una historia, pasó en el siglo XIX, donde un explorador llamado Sir Ernest Shackleton iba a querer cruzar por el Polo Norte. Y él puso este aviso en el periódico. Decía, se buscan hombres para un trabajo arduo, duro, donde el salario va a ser mínimo, donde el frío va a ser terrible, donde va a haber meses de completa oscuridad, donde el regreso a casa es dudado. Quiero decirte que muchas veces en el cristianismo tú y yo nos hemos apuntado para eso. Cuando en el año 2020 yo me casé, mi familia, bueno, en ese momento no estaba casado, me casé en el 2020, pero yo decidí que yo iba a ser el llamado que Dios me había enviado. Yo iba a ser pastor, yo quería ser misionero. Dios puso un llamado sobre mi vida. Me caso en el año 2020, en el año 2021, mi esposa y yo fuimos los directores de concierto en la iglesia. 2022, mi esposa y yo fuimos enviados inicialmente, les he contado la historia, a pionar una iglesia en Barcelona, España. Yo en esos momentos tenía 29, 30 años de edad y era un reto terrible, era un reto enorme. Yo estaba batallando mentalmente, mi esposa se está desmayando, está empezando a tener todo tipo de migrañas, dolores médicos sobre su vida. Yo recuerdo unas voz que venía sobre mi vida y estaba ahí a mi lado y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te piensas que tú eres? Tú no tienes lo que se necesita para ser pastor. ¿A quién estás engañando? ¿Qué estás haciendo? Eres demasiado joven. Mira lo que está pasando con tu esposa. Y quiero decirte que esos eran disparos del enemigo desde la oscuridad. Yo tuve que empujar a través de todas esas palabras del enemigo y tuve que agarrarme de Dios más que nunca antes y hacer lo que Dios me había enviado a que yo hiciera. Pero quiero decirte en esta noche que Satanás tiene una gran boca, una boca muy grande. La escritura que vamos a leer en esta noche, nos encontramos a dos hombres que se llaman Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías están hablando palabras que tratan de dividir, distraer y desanimar la obra de Dios que no sea completada. La Biblia nos enseña que hay otro hombre que se llama Nehemías. Y Nehemías trabajó a través de los muros de Jerusalén. Y él dice, no, 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 vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Así que quiero predicarte por unos minutos en esta noche. Quiero que abras tu corazón sobre callando la boca del enemigo o cerrando la boca del enemigo. Y el punto que te quiero enseñar en esta noche es que si tú vas a tener un gran avance, si tú vas a tener un gran avivamiento, un gran milagro en tu vida, si vas a tener impacto, vas a tener que identificar y tenemos que cerrar la boca del enemigo para poder seguir hacia adelante. Así que quiero predicarte sobre callando o cerrando la boca del enemigo de Nehemías 4, versículos del 1 al 3, dice así. Y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, él se encendió y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos.
Y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Les vamos a permitir que sigan? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar todo en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edificaran, si se hubiera una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra del cautiverio. Cerrando la boca del enemigo. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, oh Dios. Te ruego la unción del Espíritu Santo ahora mismo, Señor. Desciende en este momento, Señor. Desciende con poder y con gloria, oh Dios. Padre, cerramos la boca del enemigo ahora mismo. Ayúdanos a identificarlo, Señor. Ayúdanos a continuar en gran fe, creyendo por un gran avance, Señor, un gran avivamiento. Te doy gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Vamos a empezar hablando sobre haciendo la obra. Nuestro texto nos enseña que hay muros que están derribados en Jerusalén. En estos momentos los muros están rotos y nos enseña que Nehemías se encuentra reconstruyendo los muros de Jerusalén. Nehemías, acuérdate, estaba en el pueblo enemigo trabajando para el rey, viene delante del rey, el rey le dice que está bien, que él puede ir para allá, y él escucha que su pueblo estaba en apuros. Nehemías 1:3, los sobrevivientes que han quedado del cautiverio en la provincia que están ahí con gran angustia y oprobio, también han sido derribada la muralla de Jerusalén y sus puertas han sido quemadas con fuego. Nehemías escucha estas palabras y que había un remanente que estaba en Jerusalén y el remanente fue tomado por el enemigo y vivía ahí en desesperación. Ciertamente es una imagen del mundo de hoy cuando miramos el paisaje de nuestro mundo. Nuestro mundo está lleno de montones de basura, de piedras rotas que se han quemado. Estas piedras rotas, como los muros de Jerusalén, son representativas de la humanidad. Son vidas que están desesperadas, son gente que ha sido quemada por el pecado, están cautivos del pecado y hay ciertos muros a nuestro alrededor que han sido rotos, destruidos como resultado del pecado, los muros de la decencia, los muros del sentido común, los muros de la justicia, los muros en las convicciones, los muros en las familias han sido derribados, han sido quemados por el pecado, y el pecado deja una devastación tan profunda en las vidas de las personas. Acabo de escuchar la historia de una niña de 9 años que estaba siendo abusado en su hogar, un dolor profundo, muros siendo quemados y derribados. Hay muros que se derrumban. La gente que vive en compromiso no están sirviendo a Dios, lo que provoca un colapso total en la sociedad, en todo nuestro mundo. Y es evidente, es tan evidente en nuestras ciudades, es evidente en los hogares, en las vidas. El mundo tiene muchos muros derribados, personas angustiadas, quebrantadas, tal y como tú y yo lo éramos. Y todo eso nos enseña, como cristianos ahora que hemos sido salvos, que tú y yo queremos hacer algo. Queremos hacer la diferencia. Hay un llamado de Dios. Dios nos salva y como cristianos tú y yo vemos esa locura. Nehemías fue movido a la compasión y a las manos a la obra cuando él escuchó el clamor del estado de su pueblo. Nehemías 1:4. Así fue que cuando yo escuché aquellas palabras que me senté y lloré por muchos días y estaba ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Ese es el momento donde tu llamado comienza. Ese es el momento cuando tú escuchas el dolor, el desamparo de las personas y tú ves la necesidad que necesitan que alguien vaya,
que les hable de Cristo. Estamos llevando la palabra de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Isaías 58:12, aquellos entre ustedes edificarán aquellos viejos muros, levantarán los fundamentos de muchas generaciones, y tú serás llamado el reparador de la brecha, el restaurador de las calles en las cuales viven. Ese es el llamado de Dios para cada persona. Estamos conectando estas muros, piedras quemadas que han sido derribadas, a la piedra viva, la piedra viviente, la cual es Jesucristo. Ya sea que tú seas llamado a ser un pastor o eres llamado a simplemente a apoyar y a ser un pilar en la iglesia, tú y yo tenemos un llamado que es reedificar los muros rotos de nuestra sociedad. Nehemías tenía un llamado, un trabajo que es edificar, reedificar aquellos muros rotos. Pero en medio de todo eso, quiero decirte, iglesia, que hay una amenaza, es la amenaza del enemigo. Hay un enemigo que te va a retar. Nuestra escritura no es algo tan simple como ir a una obra de trabajo o ir a otro lugar. En nuestra escritura es que va a haber un enemigo que va a pelear en contra de ti. Hay factores que están obrando. Hay enemigos verdaderos. Sanbalat y Tobías, estos eran enemigos trabajando en contra de su pueblo. Estos eran agentes del enemigo que buscaban mantener al pueblo oprimido. No querían ver a otros prosperar. No querían ver la ciudad de Jerusalén volver a ser edificada, y lo explotaron a ellos mismos para su propio bienestar. No aprobaban ellos de los planes de Nehemías. Nehemías 4, versículo 7, dice así: mas aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se enojaron mucho. Hay un enemigo verdadero que mientras tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, estás buscando construir, edificar, hay gente del partido opuesto que van a venir y van a pelear en contra de ti. Satanás va a retarte. Satanás va a tratar de intimidarte, llenarte de miedo, de temor, y va a enviar a otros agentes a tu alrededor para tratar de llenarte de miedo y de temor. Va a hablar. Había un hombre que vino al edificio de la iglesia y amenazó a uno de mis amigos durante uno de sus servicios. Y el pastor Steven le dijo: sabes que eso no es un hombre, eso es un hombre endemoniado, trayendo una influencia demoníaca, un agente del enemigo para llenarte de temor, para llenarte de miedo. Efesios 6:12, no luchamos contra carne ni sangre, pero contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de esta edad, contra huestes espirituales en lugares celestes. Y el enemigo al cual tú y yo nos estamos enfrentando tiene una voz. No solamente tiene una voz, nuestro adversario tiene una boca muy grande. Primera de Pedro nos dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente, es una serpiente, sí, pero el rugir de la serpiente es como el de un león. Hay una rana africana que le dicen la rana de la lluvia africana. Es una rana muy pequeña, casi del tamaño de una pelota de golf, pero esa rana puede hacer un ruido muy grande y un llamado tan profundo que se puede escuchar como el rugir de un león. Así es nuestro adversario. Ya ha sido derrotado, tenemos victoria sobre él, sabemos que vamos a ganar. Sin embargo, el rugir de este enemigo es muy grande. En nuestro texto, la voz del enemigo empieza a salir. Mira lo que dice versículo 2 de nuestro texto. Dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se están riendo de ellos. ¿Se van a fortalecer a sí mismos? ¿Volverán a ofrecer sacrificios? ¿Podrán completar todo esto en un día? ¿Podrán reavivar
estas piedras que fueron quemadas, si construyen cualquier cosa, va a venir una zorra, se va a poner sobre ellas y le va a romper estos muros. Y esta no es simplemente palabras inocentes que no van a hacer daño, no, esto es una amenaza. Estas palabras buscan llenarte de miedo, de temor. Estas palabras buscaban intimidar a Nehemías y al pueblo de Israel. Y el enemigo no simplemente vino con un ejército muy grande para tratar de detenerlos, no, el enemigo simplemente tuvo que hablar unas cuantas palabras. Muchas veces el enemigo va a tratar de poner obstáculos en tu caminar con Cristo antes de tu gran avance en Cristo. Y va a tratar de bombardearte y que tú empieces a cuestionar tu llamado que tienes. El enemigo se va a reír de ti. Nuestro texto nos enseña que empezaron a burlarse, a reírse de ellos. El enemigo va a bombardearte. Nehemías 4:10 de nuestro texto dice así: y dijo a Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho, no podremos seguir edificando. Él tratará de confundirte. La Biblia nos enseña que conspiraron estos hombres a venir y atacar a Jerusalén y a crear confusión. La confusión, mi hermano, mi hermana, en esta noche es una estrategia del enemigo. La confusión es algo que el enemigo quiere traer sobre tu vida, no es de Dios. Quiere que estés confundido con una mente aturdida. Él es el padre de la mentira y la mentira trae confusión. Confusión es cuando tú no puedes fácilmente pensar con claridad, ver la verdad. El enemigo va a borrar las líneas y decirte medias verdades y sus tácticas son muy claras. El enemigo busca abrumarte y desanimarte. Quiere traer problema tras problema tras problema sobre tu vida para que tú empieces a dudar de la bondad y del llamado que Dios tiene sobre ti. El famoso pastor Jim Cymbala, su esposa, estaba tratando con la tragedia terrible de la muerte de su hija al pecado. Y quizás ella estaba sufriendo, perdón, no porque no había muerto, pero su hija estaba en pecado, entonces estaba muerta en sus pecados. Y ella dijo estas palabras: quizás yo no tenga a mi hija ahora, ¿verdad? Pero ella no te pertenece. Ella no te pertenece. Mis otros hijos no te pertenecen. Pero trataba el diablo de desanimarla, abrumarla. Pero ella tomó autoridad y dijo: quizás ahora mismo no esté salva, pero ella le pertenece a Dios. Ella es una hija de Dios y siguió peleando. Es una mentira de las fuentes mismas del infierno. El diablo va a tratar de venir sobre nosotros, va a tratar de hacer que te sientas insignificante. ¿Cuántos han tenido batallas mentales tan reales, donde el sentimiento abrumador de lo que el diablo, su voz, la situación, el problema, y tú y yo muchas veces nos sentimos insignificantes, que no tenemos lo necesario para hacer la obra de Dios? Y Satanás va a bombardearnos con esos dardos de fuego del infierno. El diablo va a tratar de hacerte sentir como si fueras un impostor. El enemigo aún dice que Nehemías estaba trabajando. El enemigo aún dice que Nehemías estaba trabajando en contra del rey. Nehemías 2:19, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Te vas a rebelar en contra del rey? En otras palabras, están tratando de llenarlo de tanto temor, de tanta confusión, de tantas medias verdades, medias mentiras. Y Satanás opera en este mundo. Satanás aplica presión a este componente en tu vida. Satanás quiere hacer que te sientas como un impostor. Y Satanás busca poner tu llamado en preguntas, en signos interrogatorios, para que tú te preguntes, cuestiones tu llamado y la obra que puede ser hecha. Que podemos ver ahora mismo cómo están nuestras vidas y sentirnos tan desanimados,
que pensamos, yo no tengo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. O pensar realmente, ¿es lo que estoy haciendo? ¿Está causando alguna diferencia? ¿Está causando algún impacto? Eso era lo que Satanás estaba tratando de hacernos la primera vez que fuimos enviados a España. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué sigues hacia adelante? Pero esto no es simplemente solo para el pastor o para su esposa, es para el discípulo y su esposa, el joven en la iglesia. Gente que está tratando de vivir su vida en santidad y recta delante de Dios. Lo he visto en individuos que el enemigo empieza a bombardear sus vidas con mentira tras mentira tras mentira y empiezan a desaparecer. La estrategia del Satanás es causarte tanto confusión, tanto temor. Quiere confundirte, quiere molestarte, porque lo que tú y yo hacemos molesta al enemigo. Hay una historia del apóstol Pablo, cuando él estaba en el libro de Hechos capítulo 16 predicando en esta ciudad. Él estaba predicando y había una mujer endemoniada. Empezó a gritar, estos hombres que son los siervos del Dios viviente, proclamarán a nosotros el camino de la salvación. Todo esto era una distracción y Pablo clama en contra de esto. Hechos 16-18, y lo hizo así por muchos días, pero Pablo, estando molesto de gran manera, se volvió a ella y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Pero cuando sus amos vieron que su esperanza de ganancia se había perdido, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hacia los mercados a las autoridades. Lo trajeron a los magistrados y le dijeron, estos hombres, siendo judíos, han traído problemas sobre nuestra ciudad. Si quiero hablarte ahora sobre callando la voz del enemigo. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Esto ha pasado muchas veces a través de mi vida como cristiano. Desde aún muy joven, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sentimientos de inferioridad, de insignificancia. Lo que yo estoy haciendo no está causando ninguna diferencia. No puedo, no tengo lo necesario. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Tantos problemas. Tú y yo debemos callar la boca del enemigo. Cada vez que eso sucedía, tenía que agarrarme de Dios y buscar ese gran avance. Tú y yo tenemos una misión. Y Isaías 59:19, cuando el enemigo venga contra nosotros como un río, Jehová levantará un estandarte en contra de él. Así que hay algunas lecciones que podemos aprender de nuestro texto. Número uno es la oración, la importancia de la oración. Nunca subestimes, he estado predicando mucho sobre la oración últimamente, porque subestimamos el poder de la oración. No cometas ese error. Nehemías 4:4 dice así, oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados. La oración, no hay poder más grande, iglesia, cuando el enemigo está peleando en contra de ti, quiere llenarte de pensamientos de inferioridad, tanta confusión, tantos miedos. El enemigo está hablando, la situación se ve grave. No hay poder más grande que la oración. Empieza a clamar, empieza a venir delante de Dios. Es lo que Nehemías está aquí haciendo. Viene delante de Dios y dice, oh Dios nuestro, mira sus palabras, mira sus amenazas. Hay que orar como nunca antes para callar la boca del enemigo. Número dos, hay que pelear. Hay que pelear y hay que reedificar. Nehemías 4, versículos 17, dice así. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los otros que cargaban con la una mano, trabajaban en la obra y con la otra tenían una espada. Tenemos que agarrar nuestras espadas y continuar con las manos a la obra. Hay una misión, iglesia. Hay una misión. Hay una misión. Hay que pelear, pelear, pelear. Y el apóstol Pablo reta a Timoteo y dice, pelea la buena batalla de la fe.
hay que orar y hay que pelear, hay que edificar y hay que pelear. No peleamos contra carne ni sangre, ni contra las huestes, ¿verdad? La sangre de este mundo, pero contra principados y huestes en los cielos. Esa es nuestra pelea. Hay que trabajar y hay que pelear en oración. Hay que trabajar, evangelizar, creer, preparar y hay que pelear en ayuno. Hay que pelear con la lectura de nuestra Biblia. Número 3, no demos lugar al diablo. Acuérdate que Dios está involucrado y Él te ha llamado para tal obra. No des lugar al diablo, no abras la puerta a esos pensamientos. 1 de 4:4, ustedes son de Dios, hijitos míos, y lo han vencido. Que más grande es aquel que vive en ti que aquel que en el mundo está. Apocalipsis 12:11, le han vencido a través de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Acuérdate de quién Dios es. Dios está involucrado en esta iglesia. Esta iglesia no es la iglesia del pastor Quintero, no es la iglesia del compañerismo, es la iglesia de Dios. Por lo tanto, Él está involucrado. Acuérdate que Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en este lugar, en esta misión para tales momentos como estos. Involucra a Dios. Tenemos que acordarnos que Cristo es el que está edificando su iglesia. Él es la piedra angular y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ellas. No te desanimes, no te desanimes. Hay piedras preciosas, están siendo rescatadas por la piedra angular. Vale la pena seguir peleando. ¿Cómo vamos a callar la boca del enemigo? Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Nehemías fue capaz de edificar los muros en un tiempo récord. Y eso puso los preparativos para que la profecía fuera cumplida. Tú y yo podemos cumplir un propósito eterno a través de nuestras obras. Y tenemos que estar animados en la gloria eterna de los cielos y seguir peleando a través de ella. Así que vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado por unos minutos. Quiero orar por ti. En unos momentos va a venir Joan a hacer el llamado al altar, pero quiero orar por ti, iglesia. Ahora mismo hay gente aquí en este momento, rápidamente, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Hay gente ahora mismo que estás pasando por una confusión terrible, una ansiedad, un dolor, o te sientes estancado espiritualmente. Sé lo que te estoy diciendo. Hay gente aquí, te sientes estancado espiritualmente, sientes que no hay un gran avance, sientes la confusión, los temores. Quiero decirte en esta noche que el diablo es un mentiroso. Vamos a cerrar la boca del enemigo, vamos a orar como nunca antes, vamos a trabajar y pelear. No le vamos a dar entrada al enemigo. Y quiero orar por ti, Padre. En este momento, Señor, yo clamo la sangre de Cristo Jesús sobre tu iglesia, Señor. Esta es tu iglesia. Tú has prometido que tú la edificarías, Señor, y las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ellas, Señor. Ahora mismo yo reprendo la confusión, Señor. Reprendo, Señor, este espíritu que busca estancar, atascar a tu iglesia, Señor. Padre, yo hablo claridad, yo hablo victoria, yo hablo fe, Señor. Yo tomo dominio en este momento, Señor, y clamo la sangre de Jesús sobre tu iglesia. Hay claridad, hay paz en estos momentos y estamos creyendo por un gran avance en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, iglesias. Hermano Joan va a venir a tomar el altar.